Hola maestra y compañeros, hoy les vengo a exponer sobre la Revolución Mexicana. Comencemos con el video. En 1876 había un señor llamado Porfirio Díaz. Porfirio había ganado la guerra contra Francia del 5 de mayo. Fue nombrado presidente de México y estuvo 30 años de presidencia, excepto en 1880 y 1884. También acabó con todos los partidos políticos y cambió la constitución. También hizo ferrocarriles, mejoró la economía y dejó que estadounidenses hicieran negocios en México. Durante el porfiriato había sobreexplotación laboral. Ten tu paga para que compres mis productos que tú hiciste. Y aparte todo era muy caro y no lo podían pagar. Así que tenían que pedir prestado. Después tenían que estar trabajando para pagar su deuda. ¿Y si se morían? Sus deudas se pasaban hacia sus familiares. ¿Y si se cambian de hacienda? No, porque tienen que pagar primero su deuda. Y no pasa nada porque los derechos humanos todavía no se habían declarado en esos momentos. Y digamos que no se siente muy bien la sobreexplotación laboral. Por eso en 1906 los trabajadores de estas dos compañías hicieron una huelga, específicamente estos hermanos. Así que obviamente Porfirio se enteró y los mandó a matar. El presidente cumplía 80 años y para festejarlo le hicieron una encuesta. Sabes, ya estoy un poco viejo y no toda la vida voy a estar aquí. ¿A qué te refieres? Me refiero a que me voy a retirar como presidente y le daré la bienvenida a quien se postule para presidente. Todos se lo tomaron muy en serio, especialmente Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era perteneciente de una de las familias más ricas de todo México. Les pagaba bien a sus trabajadores y también se llevaba muy bien. También hizo escuelas para que los niños aprendieran. A él le gustaba ser vegetariano y también le gustaba meditar y hablar con los espíritus. Y ellos le dijeron que un día será el nuevo presidente de México. Y así escribió un libro llamado La Sucesión Presidencial de 1910. Pero lo escribió en 1908. Y en el libro criticaba mucho los problemas sociales. Y eso le gustó mucho a la gente. Luego formó una campaña llamada Partido Nacional Antireeleccionista, que su único propósito era ganar y terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio se sintió indignado de que alguien estuviera haciendo exactamente lo que les había sugerido, o sea, intentar terminar con su dictadura. Así que Porfirio comenzó a perseguir a Madero. Que ya no querías ser presidente. Ja ja ja, te la creíste. Y se lo llevaron hacia San Luis Potosí, mientras que Porfirio ganó con dudosos votos de presidencia. El abuelo de Francisco le dijo lo siguiente a Porfirio: Por favor, perdona a mi nieto Francisco Ignacio. Él cree que unos seres sobrenaturales lo están guiando a ser presidente. Lo liberaron y se fue hacia Texas a meditar. Después hizo un plan, en lo cual llamó Plan de San Luis Potosí. Y él dijo que era el presidente provisional de México. Declaró las elecciones de manera ilegal y le pidió al pueblo que por favor se levantara con sus armas el 20 de noviembre. Y así fue como Pancho Villa, Emiliano Zapata y el pueblo se levantaron en armas. Unidos. Después de esa mini guerra, se fueron a Ciudad Juárez, que está cerca de Estados Unidos y México. Por eso Estados Unidos mandó tropas en las fronteras de México.
y le dijo que no podría seguir apoyándolo, debido a que Porfirio no estaba poniendo los intereses de Estados Unidos encima de todo. Finalmente Porfirio decidió terminar con su dictadura e irse a España. También firmó el Tratado de Ciudad Juárez y dijo que no conocía ninguna razón atribuible a él que motivara a ese acontecimiento social. Ahora el presidente por el momento era Francisco León de la Barra. Mientras tanto, Francisco Madero les dijo a los demás que se fueran a ser personas normales y que dejaran la guerra. En su campaña de Madero prometió varias cosas, como por ejemplo tener buena educación y separar la iglesia del Estado. Pero ellos no querían nada de eso, ellos querían sus tierras. Después Madero ganó las elecciones con el 99.26%. Todos estaban felices, menos Emiliano, porque no les habían dado todavía sus tierras a los campesinos. Por eso Emiliano comenzó el operativo Plan de Ayala, en el que se desconocía a Madero como presidente. Por eso comenzó a llamar a las armas. Así que Emiliano fue a visitar a Madero para reclamarle sobre las tierras de los campesinos. Pero Madero lo trató de convencer de que se retirara de ser revolucionario. Pero Emiliano no hizo caso y siguió siendo revolucionario. Por eso Madero envió a Victoriano Huerta a detener a Emiliano. Victoriano Huerta fue un general de Porfirio leal, muy leal. Así que Madero también lo puso a cargo de sus tropas. En Chihuahua, Pascual Orozco tampoco estaba feliz porque no había ganado las elecciones presidenciales. Ni tampoco Maduro lo quería, lo que ocasionó que se rebelara. Pero Huerta fue a controlarlo. Villa accedió a recibir órdenes de Huerta, como tanto de Madero. Pero Villa no le caía bien a Huerta y lo acusó de robarse una yegua. Fue enviado a prisión, pero se escapó y se fue a Estados Unidos. En 1912 todavía se rebelaba toda la gente contra Madero. Cuando se rebelaban todos con Madero, habían dos muchachos llamados Félix y Bernardo, luego los mandaron a la cárcel. Sin embargo, Madero todavía quería ser pacífico, y es por eso sus generales se fueron a organizar un golpe de estado. Después liberaron a Félix y a Bernardo, que fueron a hacer un tiriteo en el Palacio Presidencial. Porfirio, ¿nos puede explicar lo que pasó después? Claro. Madero llegó y me pidió que lo pusiera a los generales en posición, pero yo los puse en posición de derrota, jajaja. Entonces yo era muy leal a Porfirio, incluso tú lo dijiste. Después le dije a Madero que renunciara y accedió, muajaja. Luego lo mataron y después puse guardias en su tumba para vigilar que no resucitará. Y a todo esto se le conoce como la decena trágica. Villa se enteró de la trágica muerte de su mejor amigo Madero y formó un ejército de más de 18,000 soldados. Rápidamente fue a conquistar Chihuahua y así sucesivamente. Y la gente lo comenzó a llamar el Centauro del Norte. Mientras tanto, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formó un ejército, desconoció el gobierno de Vuelta y proclamó el Plan de Guadalupe y convocar nuevas elecciones. Mientras tanto, en el sur, Emiliano Zapata seguía luchando con su ejército de travesía, que cuando sacaban sus armas eran fuertes, y cuando los guardaban eran campesinos, y así sucesivamente para evitar que los descubrieran. Mientras tanto, Venustiano Carranza presentó su renuncia, y al mismo tiempo Pancho Villa tomó Zacatecas. Luego Venustiano Carranza se autoproclamó primer jefe de la revolución y llamó a todos los revolucionarios a la convención
de Aguascalientes para ponerse de acuerdo en las cosas de las que querían revolucionar. Y todos decidieron que esa convención sería la máxima autoridad. Así que pusieron a Eulalio Gutiérrez como presidente y también como jefe militar supremo. Por eso Venustiano Carranza tenía que huir, pero tenía un apoyo que se llamaba Álvaro Obregón. Era un campesino de Sonora que formó un ejército de yanquis y mayas, que lo llamaron el Ejército Constitucional del Norte. Entonces Pancho Villa y Emiliano Zapata decidieron encontrarse en Xochimilco, y tanto para que se dieran solo un abrazo y una foto. Mientras Victoriano Huerta estaba en España, el Kaiser alemán estaba tratando de apoderarse toda Europa, y él le propuso un trato muy bueno a Carranza, y Carranza aceptó y le dijo que también le ayudaría a que pudiera ser de nuevo presidente de México, y otra vez Carranza aceptó. Carranza intentó hacer el trato, pero Estados Unidos se dio cuenta y los encarcelaron. Y ya no, para hacer el cuento largo, Venustiano Carranza se murió cuando estaba en la cárcel, y hubo una guerra entre Pancho Villa y Álvaro Obregón. Ya por último, ganó Venustiano Carranza e hizo la primera constitución que garantizaba los derechos humanos.